Tenemos el gusto de recibir esta mañana al economista Alfonso Capurro de CPA Ferrer. Alfonso, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Hombre oriundo de Durazno. Exactamente. Hincha de Nacional. Bueno, tenemos puntos de vista. Ayer estaba Pampín de Peñarol, de Nacional, y hablábamos de esta cuestión vinculada al salario y atarlo a la productividad también en el fútbol, o por lo menos a considerarlo. Porque lamentablemente, bueno, el fútbol ya dejó de ser noticia para que los violentos en el fútbol lo sean directamente. Como tú llegaste muy temprano, lo viste todo desde la primera fila. ¿Cómo se observan estas cuestiones desde el hincha común y corriente? Me imagino que te desalienta. Sí, naturalmente con preocupación, ¿no? Claro. Además, yo, bueno, soy hincha, tengo mi butaca, voy al Parque Central recurrentemente, o sea que obviamente esto no colabora Para nada. con el espectáculo y con disfrutar del espectáculo, ¿no? Y claro, bueno, cuando además hay un movimiento económico tan importante, ¿no? En todo caso, ahí hay un aspecto que sería interesante algún día analizar, cuánto se pierde con este tipo de paralizaciones. Bueno, lo cierto es que te recibimos esta mañana con gran gusto a propósito de una disertación hace algunos días de los desafíos para la política económica en el año electoral y la herencia macroeconómica para el próximo gobierno. Si te parece, Alfonso, un primer apunte sobre la situación internacional y sobre todo por esta actitud, esta salida que ha encontrado Estados Unidos. Sí, a ver, estamos probablemente en años que son de inflexión para la economía global, ¿no? O sea, si repasamos un poquito para atrás, tal vez no todo el mundo lo tiene presente, pero lo que hizo Estados Unidos en los últimos 5 o 6 años en términos de política económica y sobre todo política monetaria es algo realmente histórico que no tiene precedentes, ¿no? Estados Unidos enfrentó una crisis financiera muy grave en 2008 con riesgo de que se repitiera la crisis del 29, que fue un periodo dramático para la economía mundial, y reaccionó también en forma dramática, realizando un gran impulso monetario, aumentando mucho la cantidad de dinero y bajando el costo del dinero, justamente para que la inversión fluya, para que el consumo fluya y para que se empuje la economía. Estados Unidos todavía no brilla, no vuelve a ser la potencia que era antes de esta crisis, pero de todas formas de a poco se va saneando la situación, por eso entre 2013 y 2014 Estados Unidos ha estado y va a seguir estando desarmando estos estímulos que fueron históricos y se va a empezar a normalizar las cosas. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta acá desde Uruguay es que este dólar en 19 pesos que teníamos en Uruguay en realidad era la contracara de un dólar que se debilitó en todo el mundo. Y eso empezó a terminar el año pasado y se empezó a dar vuelta. O sea, posiblemente aquellos valores de 19 pesos no los vamos a ver por un buen tiempo por lo menos, y toda la presión a la baja sobre el dólar que tuvimos sistemáticamente en los últimos 10 años prácticamente, empieza un poquito a revertirse, con lo cual Estados Unidos va a poner presión para que el dólar se fortalezca de a poquito y esto es decir, la cotización del tipo de cambio suba un poquito. Bien, las calificadoras parecen coincidir en otorgarle una buena nota a la deuda ahora en los Estados Unidos y eso también me parece que se puede llegar a advertir como una señal positiva en cuanto al orden que debe encontrar esa nación, que cualquier movimiento que haga impacta en el resto del planeta, eso está claro. ¿Y cómo le llega al consumidor común y corriente, al uruguayo de a pie, este tipo de información? A ver, la primera forma en que le llega rápido es el dólar, que claro. Acá en Uruguay tenemos esta enfermedad de la dolarización y sistemáticamente miramos las pizarras, claro. Esto no es normal. ¿Por qué calificas de enfermedad la dolarización? Bueno, enfermedad porque para los economistas en general trae muchos dolores de cabeza, sobre todo para los encargados de hacer política económica, es muy, tiene diversas consecuencias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que si vamos a la crisis del 2002, la crisis de deuda que tuvimos en buena medida fue porque teníamos la mayor parte de nuestra deuda en dólares, ¿no? Entonces, naturalmente, en aquel momento tuvimos una devaluación abrupta de nuestra moneda y esto quiere decir que de un día para el otro nuestros ingresos medios en dólares bajaron a la mitad y la deuda que teníamos que pagar era la misma, ¿no? Y eso también pasa a nivel de un consumidor hoy que se endeuda en dólares porque en realidad le ofrecen un crédito y en realidad le parece más atractivo, la suba del dólar después le pega, porque en realidad claro. Su salario medio en dólares baja y tiene que pagar la misma deuda. O sea, el dólar sigue generando esa seducción mítica y a veces irracional. Sí, bueno, en los últimos tiempos cambió también, ¿no? Como las inversiones en moneda nacional empezaron a dar más rentabilidad y la gente empezó a cambiar un poco su portafolio, o sea que la enfermedad se ha venido curando de a poquito, pero seguimos siendo un país atípico, ¿no? No es normal en el mundo que los países tengan doble moneda, que tengan la mitad de sus pasivos o de sus deudas denominadas en una moneda que no controlan, ¿no? Bueno, y allí nos vamos acercando. Bueno, el ciudadano común y corriente siente esto en el precio del dólar. Los empresarios también lo están observando con inquietud. En todo caso, ahora el mensaje para el sector empresarial, ¿cuál debería ser? Porque también allí vuelve a insertarse el concepto de productividad asociada al dólar.
Sí, a ver, desde el punto de vista de lo que son las novedades de la economía global, en realidad que Estados Unidos se recupere siempre es una buena noticia porque implica menos riesgos para el resto del mundo. El problema es que la recuperación de Estados Unidos no va a ser Estados Unidos no va a ser una locomotora. Estados Unidos sale de la crisis recuperándose, pero sale con una mochila muy pesada, sale con una deuda pública del entorno de 100 puntos del producto, o sea, más o menos la misma deuda que tuvo Uruguay en el año 2002-2003, para tener idea, y sale con un sector privado también muy endeudado. Y en general, lo que pasa luego de las crisis de deudas es que cuando uno debe mucha plata, digamos, o la paga o hace un default. Y bueno, Estados Unidos posiblemente no va a hacer un default, y el pagar esa deuda va a exigir un esfuerzo monetario muy grande, y eso implica que no hay plata para gastarla en otras cosas, con lo cual no hay tracción y no hay tanta potencia, y posiblemente veamos una economía global saneándose, pero con dificultades para crecer fuerte, ¿no? Bien, decíamos lo de los empresarios vinculándolo al dólar, a la competitividad, no a la productividad. Y en ese sentido, allí sí hay algunas señales inquietantes porque además estamos insertos en una región que tiene esa volatilidad. Más allá de que ustedes advierten que Argentina parece haber encaminado el rumbo hacia cumplir los deberes. Es una especie de esperanza. En realidad, una cosa que nos llama la atención o que lo vemos como muy positivo es que Argentina hoy parece tener un plan. Desde el cambio de autoridades a fines del año pasado y luego de la corrección de la moneda en enero, si bien la devaluación argentina de enero generó mucha tensión en principio, de ahí en adelante las cosas se han calmado. ¿Y qué datos les hacen pensar que hay un plan? Y bueno, en realidad lo que está sucediendo en Argentina, sin gritarlo demasiado a los cuatro vientos, pero es un trabajo que se está haciendo más de callado, es que en realidad Argentina está, por un lado, tratando de controlar la enfermedad que tiene con la inflación, o el problema que tiene la inflación. El problema de la inflación en Argentina hoy es el típico caso de inflación que tenían los países desarrollados en los años 50 o 60, que era bueno, un estado deficitario que no tiene ninguna forma de financiar este déficit y recurre a la emisión de moneda para financiar el déficit. Entonces, bueno, Argentina hoy tiene un déficit parecido al de Uruguay, un déficit fiscal de 2,5 puntos del producto, o sea, no es muy distinto, pero la diferencia es que Argentina no puede acceder al mercado internacional, entonces emite moneda y como circula mucho dinero, eso genera inflación. Bueno, esa cantidad de dinero que estaba creciendo mucho el año pasado, en estos 3 meses la han puesto en 0%. O sea, el Banco Central argentino está haciendo lo que se llama un ajuste monetario ortodoxo, subió mucho las tasas de interés, subió mucho el costo del dinero para chupar los excesos de liquidez y evitar que ese exceso de dinero que circula genere inflación, con lo cual está tratando de solucionar parte de los problemas. Ayer el ministro de Economía anunció también alguna posible corrección en las tarifas públicas que están subsidiadas, que es parte de lo que genera el déficit y es parte de lo que hacía hasta ahora que Argentina tuviera algunos precios muy mentirosos, ¿no? Anuncios políticamente complejos. Políticamente complejos, pero bueno, están asumiendo el costo político de hacer esos ajustes que hasta ahora no se estaban asumiendo. ¿Cómo se debería advertir una posible estanflación en Argentina? Primero, explicarle a la gente lo que es la estanflación. Bien, la estanflación es un fenómeno poco común a nivel global, porque en general lo que sucede es que cuando un país crece mucho, como le pasó a Uruguay en la última década, por ejemplo, eso genera presiones sobre los precios y eso genera inflación. O sea, es parte de las consecuencias de un proceso de crecimiento muy acelerado. Vendría a ser como el colesterol, Algo el lado así. Bueno del colesterol. Algo así. Ahí va. En cambio, cuando un país se estanca y tiene inflación es algo relativamente anómalo. En general, la estanflación es eso, es un país que no crece y pese a no crecer tiene aumentos de precios muy elevados. ¿Por qué? Y bueno, porque probablemente sus políticas macro no están del todo bien balanceadas y en el caso de Argentina, por ejemplo, hoy, o hasta hace pocos meses, con un crecimiento de la cantidad de dinero muy elevada vinculado a un déficit fiscal que no se balancea. Entonces, eso es relativamente anómalo. Lo que sí hay que tener claro es que probablemente nosotros no estamos temiendo un efecto en Argentina como el del 2001. Si hay que pensarlo en algo parecido a lo del pasado reciente, nos imaginamos una Argentina más parecida a la de los 80. En los 80 para Argentina fue una década perdida, fue una década muy volátil, con crecimiento años que creció 5, años que cayó 5. Fueron 10 años donde el promedio de la economía creció menos 0,9, o sea, en realidad se contrajo. Tuvo niveles de inflación muy altos, niveles de déficit fiscal muy altos, devaluaciones, etc. Lo importante para nosotros es que probablemente Argentina no va a tener dificultades para crecer este año, pese a que hay un plan, no va a ser una economía que empuje. Y además es una economía que está enfrentando inestabilidad de precios y Argentina va a seguir estando barata para Uruguay. Esto quiere decir que la demanda de turistas argentinos va a seguir estando resentido y que Argentina va a seguir siendo un mercado atractivo para nuestros turistas que van a encontrar allá precios más baratos que en Uruguay. Una esperanza entonces se insinúa con respecto a Argentina. ¿Y sobre Brasil? Sobre Brasil, digamos que probablemente, como decía el otro día, ¿no?, mi colega Javier Daedo, la cosa no es ni tan grave ni tan buena, pero Brasil es una especie de decepción, ¿no? O sea, Brasil no logra consolidar
tasas de crecimiento altas y sostenidas. Para tener una idea, Brasil hace unos años formaba parte de un colectivo prometedor de los países emergentes que se llamaban los BRICS, que eran las 5 estrellas rutilantes del mundo emergente: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y hoy Brasil forma el conjunto de lo que se llaman los 5 frágiles, que son 5 países emergentes grandes que han enfrentado dificultades macroeconómicas, que tienen ciertos desbalances macroeconómicos y que durante el último año los movimientos, cada noticia financiera global ha repercutido más en estos países. El real, por ejemplo, en Brasil se ha movido más que en el resto de los países, y esto quiere decir que el mercado lo está mirando y lo está siguiendo con mucha preocupación porque no termina de confiar en el balance macro de Brasil. Eso para nosotros es muy relevante porque quiere decir que nuestro principal cliente, nuestro principal socio comercial y una de las fuerzas más importantes de la región hoy está siendo fuente de volatilidad financiera, y probablemente su moneda va a estar un poquito más burbujeante que el resto de las monedas a nivel global, ¿no? Bien, y ahora aterrizamos aquí en nuestro país porque por algo ustedes han titulado la charla del otro día Desafíos para la política económica en el año electoral. Quiere decir que hay allí un margen de riesgo. Sí, en realidad lo que tiene en general de particular los años electorales, y esto es independiente del partido de gobierno que esté de turno, en general lo que tienen en particular en Uruguay y en cualquier país que tenga un régimen democrático donde el gobierno se tenga que validar, es que en general los ajustes dolorosos o las malas noticias tienden a postergarse o por lo menos a tratar de minimizarse. Y nosotros creemos que en Uruguay hoy hay un conjunto de desbalances macroeconómicos que habría que corregir, que no ponen en riesgo la estabilidad del país, ni el crecimiento, ni son una amenaza de corto plazo, pero que son síntomas de que hay algunas cosas un poco desajustadas y que probablemente habría que corregirlas. Y bueno, probablemente esos ajustes que hay que hacer van a ser postergados, ¿no? Postergados para el próximo gobierno. Quiere decir que allí es donde los precandidatos actuales deberán poner el ojo atentamente en este tipo de diagnósticos como el que se realizó hace relativamente pocos días. Lo del ajuste fiscal. Ayer decía Pampín, por ejemplo, bueno, esto del ajuste fiscal no debe ser interpretado con aquella etiqueta estremecedora. Hay posibilidades de que sea un ajuste, que sea fiscal, pero no necesariamente tan traumático. Sí, en realidad, a ver, lo del ajuste fiscal siempre es algo relativo, ¿no? En realidad, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿por qué es grave tener un déficit fiscal de 3 puntos del producto? Por ejemplo, como creemos nosotros que va a tener Uruguay este año. El problema es que, digamos, desde un punto de vista de la sustentabilidad fiscal, si uno pasa demasiados años con un déficit demasiado grande, uno tiene que endeudarse para pagar ese déficit y el ratio deuda-producto empieza a subir, y en algún momento el mercado va a pensar que Uruguay puede enfrentar algún día dificultades para pagar su deuda. Eso no es el punto hoy. O sea, no estamos en una situación donde la situación fiscal esté amenazando nuestra credibilidad como buen pagador, no estamos amenazando, o no está bajo amenaza probablemente la calificación de investment grade, pero es un desvío que algún día hay que corregir. Entonces, no implica necesariamente que hay que hacer un ajuste fiscal dramático en el corto plazo, pero nosotros lo interpretamos más bien como que el nuevo gobierno que llegue va a tener un poquito más de restricciones o menos margen de maniobra como para hacer políticas fiscales que requieran gasto. Y en el menú de prioridades del próximo gobierno, ¿cuáles deberán estar establecidas en este marco? Desde el punto de vista macroeconómico, nosotros creemos que, digamos, hay 2 o 3 cosas que hay que corregir. Por lo pronto, evidentemente hay una situación de inflación elevada que requiere algún tipo de atención. Esa inflación elevada es un síntoma de algo, ¿eh? Es un síntoma de que hay algunos desequilibrios. Nosotros entendemos que en los últimos años ha habido un crecimiento muy importante de la demanda agregada, que superó las capacidades de la oferta, y eso genera presiones sobre los precios, con lo cual posiblemente hay que tomar algunas medidas para controlar la inflación. También vamos a tener en el año 2015 una economía que va a estar cara en dólares. Podemos discutir si estamos muy caros o si estamos un poquito caros, pero cualquier persona que compare los precios en dólares de cualquier actividad en Uruguay con cualquier vecino cercano o con cualquier país avanzado, nos damos cuenta, y es bastante evidente, que Uruguay está caro en dólares. ¿Cuánto? Bueno, ya es una cuestión un poco más discutible, pero estamos caros y eso hay que corregirlo, y también entendemos que hay un desbalance fiscal que en algún momento habrá que corregir. Podemos llegar a evitar un ajuste fiscal si la economía sigue creciendo. En realidad no es necesario hacer un ajuste fiscal, pero tampoco hay mucha capacidad para llegar el primer año de gobierno y hacer un programa de gastos que requiere un esfuerzo importante. Bueno, ¿el origen de la inflación para ustedes hoy está en la demanda agregada, básicamente? El origen de la inflación hoy probablemente está vinculado a la demanda agregada, ¿no? O sea, cuando uno piensa a ver, algunas precisiones, ¿no? La inflación en general los economistas la definimos como un proceso permanente de suba de precios, ¿no? No es puntualmente un problema del precio de la lechuga o de las verduras por el temporal. Lo que a Uruguay le ha pasado en los últimos años es que la inflación, que es la variación de los precios al consumo,
o que la medimos como la variación de los precios al consumo, ha venido subiendo sistemáticamente y en el 2009-2010 tendríamos niveles de inflación en el entorno del 7% y hoy estamos en 9 y pico por ciento, con lo cual acá hay probablemente dos cosas por detrás. Por un lado, la demanda agregada ha estado muy potente, esto es la capacidad de compra y de gasto de los uruguayos es buena, eso tiene una contracara buena y es que el nivel de vida de la gente es bueno. Es un consumidor que está mirando esto y dice, bueno, yo quiero tener demanda agregada, sí, eso me permite gastar y vivir bien. Bueno, sí, razonablemente desde la óptica del consumidor, sí, desde la óptica de alguien que está velando por los equilibrios macro, uno prefiere un crecimiento más moderado, más estable y que no ponga en riesgo la estabilidad de precios, ¿no? Entonces, ¿enfriar un poco los motores, en general, de consumo? Exactamente, en realidad lo que lo que es aconsejable desde el punto de vista de la estabilidad macro es enfriar un poco los motores. Lo que pasa es que, bueno, enfriar un poco los motores es quitarnos capacidad de seguir mejorando, o por lo menos moderar esta mejora. Entonces siempre es algo que puede no ser lo más agradable. Bueno, ¿y allí encaja el tema salarial, la política salarial futura? Nosotros creemos que también así como hay problemas desde el punto de vista de la demanda agregada, también hay causas del lado de los costos, ¿no? Uruguay en los últimos años ha tenido subas de salario real importantes que naturalmente, de nuevo, desde la óptica del trabajador que está mirando esto, es decir, bueno, sí, yo quiero ganar más y vivir mejor, es mi derecho o me lo merezco. Lo que uno ve desde el punto de vista macro muy agregado y también en algunos sectores bien particulares es que los salarios subieron por encima de la productividad y eso en general genera inflación. Capaz que es difícil de entenderlo, pero imaginémonos un caso bien sencillo donde hay un trabajador que trabaja un día entero para producir un auto y el único insumo que lleva ese auto son horas hombre de trabajo, y si a ese trabajador le duplicamos el salario y sigue produciendo un auto por día, bueno, ese auto tiene que costar el doble. Y salvo que ese trabajador aumente su productividad y produzca 2 autos por día, en ese caso le podemos duplicar el salario y podemos mantener el precio del auto. Bueno, lo que ha pasado en Uruguay en los últimos años es que el salario subió más que la productividad, entonces suben los costos y eso en definitiva las empresas lo terminan trasladando a los precios, porque de lo contrario se funden. Claro, Alfonso, hay acusaciones cruzadas respecto a por qué fracasa una y otra vez la discusión, el debate serio sobre la productividad atada al salario. ¿Dónde están las responsabilidades? A ver, nosotros probablemente es algo compartido y de todos los actores que están involucrados, ¿no? Un primer tema que hay arriba de la mesa es que, por ejemplo, en este último periodo el Poder Ejecutivo promovió una cantidad de lineamientos tratando justamente con muy buenas intenciones de que los salarios estuvieran más vinculados a la productividad. El problema es que en Uruguay, por ejemplo, tenemos un sistema de estadísticas bastante pobre para este tipo de cosas. No es que tengamos un mal sistema estadístico, pero no es tan fino como para ir hacia ese detalle, con lo cual en algún momento, si nos ponemos de acuerdo en que los salarios estén vinculados a la productividad, hay que buscar una forma de medir la productividad y tenemos que encontrar un indicador que refleje, por ejemplo, la productividad a nivel de ramas de trabajo o a nivel de subramas de trabajo. Y en general, en Uruguay la información de calidad relativamente buena está definida para sectores muy agregados, con lo cual se complicaba mucho la negociación a nivel de mesas salariales, que son muchos subgrupos, muy complejos, muy heterogéneos, donde nadie en definitiva se sintió representado por los datos macroeconómicos y decían, bueno, mi realidad no son esos datos que están ahí, yo no puedo hacer un acuerdo de salarios con esos datos. Eso pasó tanto del lado de los empresarios como del lado de los trabajadores. Y bueno, terminamos haciendo negociaciones que digamos, quedaron como negociaciones, como el estilo anterior, sin poder realmente tener indicadores de productividad. Es cierto que hay algunas industrias muy particulares donde hay muy buenas estadísticas, por ejemplo, por poner un caso, el sector bancario, que es un sector donde se publican todos los balances de los bancos, se publican todos los datos por un tema de la regulación del Banco Central, y ahí hay muy buena información para construir indicadores. Claro. El sector de la carne, por ejemplo, porque bueno, el INAC tiene un rol de control muy importante y genera mucha estadística sobre niveles de faena, horas de trabajo, etcétera, con lo cual ahí también es relativamente fácil ponerse de acuerdo sobre un indicador de cuánto produce un trabajador por hora o por día. El tema es lo intangible, ¿no? El tema es lo intangible y en una cantidad de sectores donde esa información no existe. Bueno, Alfonso, finalmente 2 apuntes muy breves. Uno tiene que ver con si estos elementos que tú has manejado podrían llegar a generar un índice mayor en la contracción del empleo, que se presume llegará en 2015. ¿Hay algo de eso? Bueno, un poco nuestro temor es que efectivamente, posiblemente en 2014 y en 2015 estemos viendo un mercado laboral un poquito más complicado. Nada preocupante, nada dramático. De hecho, en realidad, posiblemente la mayoría de los uruguayos hoy no se han dado cuenta, no han percibido que en los últimos 2 años el mercado de trabajo se deterioró un poco en Uruguay. Lo que pasa es que estamos en niveles de desempleo realmente bajos en términos históricos, pero las estadísticas nos muestran que entre 2011 y 2013 Uruguay perdió 15.000 empleos.
que es el 1% del total de empleos que hay en Uruguay. Pero vuelve a ser una señal. Es una señal, o sea, la realidad es que el mercado de trabajo dejó de crecer o de expandirse en el año 2011. Casualmente 2011 es el año donde la región se empieza a complicar, Brasil se estanca, Argentina se estanca, Argentina arranca con el dólar blue, se abarata para los turistas dejan de venir, Brasil devalúa también, Brasil empieza a jugar lo que en su momento se llamó la guerra de monedas, en 2011 el real estaba a 1,55, hoy ya está a 2,30 y no hemos logrado acompañar a Brasil en esta guerra de monedas, en esta carrera devaluatoria. Entonces nuestra preocupación hoy es que la región sigue complicada, no nos da buenas señales hacia adelante y nosotros, por este tema de que tenemos algunos equilibrios macro un poquito desajustados, no tenemos margen de maniobra. ¿Qué podría hacer hoy, por ejemplo, en teoría, un país como Uruguay ante una región que se desbarranca un poquito y que baja la demanda? Uno podría decir, bueno, vamos a promover un aumento del dólar, una política monetaria expansiva que permita subir el dólar. Eso nos va a permitir abaratarnos en dólares y volver a ser atractivos para los argentinos y volver a competir con condiciones de competitividad mejor con Brasil y con el resto del mundo. El problema es que hoy una suba del dólar genera más inflación y también tenemos un problema de inflación. Estamos como acorralándonos o con margen de maniobra muy acotado. Por eso decimos que al final, si no logramos abaratarnos, la consecuencia poco agraciada es que lo vamos a pagar en términos de empleo. No es dramático. Nosotros estamos proyectando tasas de desempleo en el entorno del 7,5% para el año que viene, que son tasas muy buenas en términos históricos. Claro. Bueno, y el tema electoral también incidirá, ¿no?, en aquella determinación económica, por ejemplo, sobre el tipo de cambio. Hay que así considerar que van a tener mucho cuidado. Y lo otro, los inversores van a seguir llegando de cualquier manera. Ustedes ahí tienen una caja de resonancia en el estudio. Sí, a ver, nosotros seguimos naturalmente recibiendo consultas y seguimos recibiendo intereses. O sea, naturalmente los tipos de negocios que son atractivos han ido cambiando. Acá hay un sector que sigue siendo, digamos, destino de inversión interesante porque Uruguay tiene características muy particulares que lo distinguen de otros países, que es todo lo que es agroindustria o sectores vinculados a la producción de agroalimentos, porque Uruguay tiene ventajas competitivas. Y es un sector que sigue mostrando muy buenas cifras pese a la situación regional y a la situación global. O sea que hay muchos de esos sectores donde sigue habiendo flujo de inversión. También hay una cantidad de proyectos importantes a nivel de infraestructura, por ejemplo en el caso de la inversión en energía eólica, la regasificadora, posibles expansiones o posibles nuevas plantas de celulosa. Hay un montón de proyectos que están en la vuelta que probablemente van a ser fuente de inversión, pero probablemente lo que hay que tener claro es que a nivel global, en la última década, los capitales anduvieron por el mundo buscando oportunidades en los países emergentes porque los países desarrollados no ofrecían buenas oportunidades de negocio. Eso va a empezar a cambiar y eso no quiere decir que los capitales se van a ir dramáticamente de Uruguay. Pero quiere hay que decir que en realidad seducirlos más. Hay que seducirlos, hoy hay más competencia a nivel global, Claro. o va a empezar a haber más oportunidades en los países realmente grandes, donde hay muy buenas condiciones para hacer negocios también. Entonces hay que trabajar, hay que seguir trabajando y no hay que bajar los brazos porque el resto de los países, esto es como es una competencia, todos juegan acá, ¿no? Juegan. Entonces, exactamente. Muchas gracias, Alfonso, por estos minutos Gracias valiosos. a Alfonso por la Capurro, de CPA Ferrer, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Tenemos el gusto de recibir esta mañana al economista Alfonso Capurro de CPA Ferrer. Alfonso, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Hombre oriundo de Durazno. Exactamente. Hincha de Nacional. Bueno, tenemos puntos de vista. Ayer estaba Pampín de Peñarol, estuvo en Nacional, y hablábamos de esta cuestión vinculada al salario y atarlo a la productividad también en el fútbol, o por lo menos a considerarlo, porque lamentablemente, bueno, el fútbol ya dejó de ser noticia para que los violentos en el fútbol lo sean directamente. Como tú llegaste muy temprano, lo viste todo desde la primera fila. ¿Cómo se observan estas cuestiones desde el hincha común y corriente? Me imagino que te desalienta. Sí, naturalmente con preocupación, ¿no? Además, yo, bueno, soy hincha, tengo mi butaca, voy al Parque Central recurrentemente, o sea que obviamente esto no colabora Para nada. con el espectáculo y con disfrutar el espectáculo, ¿no? Y claro, bueno, cuando además hay un movimiento económico tan importante, ¿no? En todo caso, ahí hay un aspecto que sería interesante algún día analizar. ¿Cuánto se pierde con este tipo de paralización? Para que la inversión fluya, para que el consumo fluya y para que se empuje la economía. Estados Unidos todavía no brilla, no vuelve a ser la potencia que era antes de esta crisis, pero de todas formas de a poco se va saneando la situación. Por eso entre 2013 y 2014 Estados Unidos ha estado y va a seguir estando desarmando
estos estímulos que fueron La política de históricos estímulos. y se va a empezar a normalizar las cosas. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta acá desde Uruguay es que este dólar... Bueno, lo cierto es que te recibimos esta mañana con gran gusto a propósito de una disertación hace algunos días de los desafíos para la política económica en el año electoral y la herencia macroeconómica para el próximo gobierno. Si te parece, Alfonso, un primer apunte sobre la situación internacional y sobre todo por esta actitud, esta salida que ha encontrado Estados Unidos. Sí, a ver, estamos probablemente en años que son de inflexión para la economía global, ¿no? O sea, si repasamos un poquito para atrás, tal vez no todo el mundo lo tiene presente, pero lo que hizo Estados Unidos en los últimos 5 o 6 años en términos de política económica y sobre todo política monetaria es algo realmente histórico que no tiene precedentes, ¿no? Estados Unidos enfrentó una crisis financiera muy grave en 2008, con riesgo de que se repitiera la crisis del 29, que fue un periodo dramático para la economía mundial, y reaccionó también en forma dramática, realizando un gran impulso monetario, aumentando mucho la cantidad de dinero y bajando el costo del dinero, justamente para